Increíble relato de una abuela. Descubre su transformadora historia de superación SORPRNDNT. Doña Carmen se encontraba en su pequeña cocina, el olor a tortillas recién hechas impregnando el aire. Las paredes estaban llenas de fotos de sus hijos, quienes, aunque ahora adultos, aún llenaban su casa de risas y discusiones. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre ella. A sus 72 años, se sentía abrumada por la presión de sus sueños y las expectativas de su familia. La jornada había sido extenuante en el campo, y el manuscrito de su abuela reposaba en la mesa, como un recordatorio constante de lo que deseaba alcanzar, pero también de lo que aún sentía inalcanzable. La mezcla de emociones la invadía. Por un lado, la pasión por las palabras bullía en su interior, pero también la angustia de ser considerada solo una campesina. La crítica de su comunidad resonaba en su mente, llevándola a cuestionar su valentía. ¿Podría ser que sus experiencias tuvieran algún valor? ¿O eran solo fantasías de una mujer cansada? Mientras luchaba con estos pensamientos, un recuerdo afilado le atravesó la mente: la decepción de su familia cuando decidió dedicar tiempo a la escritura en lugar de a las labores del hogar. La mirada de sus hijos, el silencio hiriente, la presión del deber. Una lucha interna se desataba dentro de ella, una batalla entre el deseo de ser escuchada y el miedo de decepcionar a quienes más amaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión aumentaba. En su mente, imágenes de sus abuelos emergían, ahogados por las circunstancias, nunca alcanzando sus sueños. El miedo de seguir sus pasos la paralizaba. ¿Estaría condenada a ser solo un eco de sus antepasados? Doña Carmen se sintió atrapada entre la tradición y la modernidad, entre las expectativas y sus deseos más profundos. Cada palabra que intentaba plasmar en el papel era un paso hacia lo desconocido, un acto de valentía que podría significar tanto su liberación como su destrucción. El eco de murmullos despectivos sonaba en su mente, y la angustia se apoderaba de ella. ¿Quién se cree esta mujer?, se repetía. La presión se convertía en un nudo apretado en su pecho. Mientras las voces la bombardeaban desde fuera y desde dentro, el manuscrito brillaba a la luz del sol, como esperando una decisión de su parte, como un faro en medio de una tormenta de emociones, y ahí estaba, a punto de dar un paso hacia lo incierto, cuando una idea la golpeó con fuerza. Su historia no solo era suya. Era un reflejo de todas las mujeres que habían luchado en silencio, un canto a la vida, pero también un grito de resistencia. La batalla en su corazón se intensificaba y, como si fuera un vendaval, la idea de compartir su voz se apoderó de ella. Pero, ¿y si fallaba? Con cada latido, la angustia se hacía más palpable. ¿Sería suficiente su valentía para desafiar a quienes la consideraban insignificante? ¿Podría, de verdad, cambiar algo en ese mundo que la anhelaba callada? La sala se llenó de su respiración irregular, la tensión casi podía cortarse con un cuchillo. El peso de su decisión se cernía sobre ella mientras se preparaba para el momento que podría cambiarlo todo. Y en ese instante crítico, doña Carmen dio un paso adelante, su corazón palpitando entre un mar de inseguridades. ¿Sería capaz de enfrentar las miradas escépticas que aún la rodeaban? ¿Y si solo era un sueño más que no se haría realidad? La respuesta se dibujaba en el horizonte, y el futuro aguardaba. Doña Carmen se sentó frente a la mesa, con el manuscrito en blanco desafiándola. La luz del día se filtraba por la ventana, iluminando el papel y arrojando sombras que parecían moverse al ritmo de sus pensamientos. Aunque el miedo la paralizaba, había una chispa en su interior, una mezcla de determinación y desafío que palpitaba con cada latido de su corazón. Un profundo suspiro la acompañó. Sabía que cada palabra escrita sería un acto de rebeldía contra las expectativas que la habían seguido como una sombra toda su vida. La duda amenazaba con hacer que su valor se desvaneciera, pero también era una oportunidad para reescribir su historia. Quizás, tan solo quizás, sus vivencias merecían ser contadas.
no solo para ella, sino para todas las mujeres que, como ella, habían sido etiquetadas y silenciadas. Se recogió el cabello en un moño apretado, como si eso la ayudara a recoger también sus pensamientos dispersos. Sentía que el tiempo corría, la tarde se precipitaba y la serenidad del día empezaba a desvanecerse con el ocaso. Pero era ahora o nunca. Así que tomó una pluma, sintiendo el frío metal en su mano, un símbolo de poder que había estado inerte por demasiado tiempo. La primera línea fue titubeante. Soy Doña Carmen, y estas son mis historias. La voz interna que la había socavado a lo largo de los años comenzó a gritar, no vale la pena, es inútil. Pero en lugar de rendirse, sus dedos se aferraron con más fuerza al instrumento de escritura y continuaron. El papel absorbió su angustia, sus anhelos, su lucha diaria y las memorias de sus antepasados. Cada oración era un clamor, cada párrafo una reivindicación de su lugar en el mundo. Mientras llenaba la hoja, comenzó a vislumbrar su realidad desde una nueva perspectiva. Sus historias no eran simples anécdotas, eran relatos de resistencia, de magia en lo cotidiano, de amores perdidos y encontradas victorias. Con cada palabra, se adentraba en su propia esencia, descubriendo talentos ocultos y profundos deseos que había relegado al olvido. Lo que antes era simple escritura se convertía en un acto catártico de sanación. Sin embargo, la presión social continuaba como una soga alrededor de su cuello. Con cada línea que escribía, se visualizaba en el futuro, las miradas de juicio de su familia, los murmullos de su comunidad. ¿De verdad podía permitirse este lujo? ¿Sería capaz de elevar su voz ante aquellos que la consideraban solo una campesina? La lucha estaba lejos de terminar y el pensamiento le provocaba una punzada de angustia. Finalmente, después de horas de escribir, Doña Carmen se detuvo. Observó el folio repleto de palabras, en él se entrelazaban sus temores y esperanzas. Se dio cuenta de que no solo había canalizado su dolor, sino también su poder. La historia que había empezado a crear era una liberación personal, una narrativa que, si decidía compartirla, podría resonar en el corazón de otras mujeres. La idea de dar el siguiente paso la golpeó de repente. No podía quedarse encerrada en su cocina, temerosa del juicio. Era momento de poner en marcha un plan. Un impulso nuevo comenzó a crecer en su pecho. ¿A qué público debería dirigir su historia? ¿Cómo podría presentarla y quiénes la escucharían? Sin embargo, una emoción inesperada la empujaba hacia adelante, una mezcla de miedo y excitación ante lo que podría venir. Impulsada por esta nueva claridad, Doña Carmen sabía que debería enfrentar no solo los temores de su propia mente, sino también a quienes la habían menospreciado. Había empezado un camino hacia un descubrimiento no solo personal, sino profundamente disruptivo. Sentía que el tiempo se acortaba, y en precisa sincronía con esa sensación, su mente se iluminó con un horizonte inexplorado que aguardaba ser conquistado, y mientras su pluma danzaba ágilmente sobre el papel, la pregunta resonaba con más fuerza que nunca. ¿Podría cambiar la narrativa de su vida de una vez por todas? Cuando la puerta de su cocina se cerró detrás de ella, Doña Carmen, dejando la inseguridad aún latente, dio el primer paso hacia lo desconocido, armada con su historia y la determinación de luchar por su verdad. La próxima decisión sería crucial, y el destino la aguardaba. Doña Carmen salió de su cocina con el manuscrito aún en la mano, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y poder. La luz del atardecer había comenzado a tiñir el cielo con tonalidades anaranjadas y púrpuras, como si el universo la animara a dar el paso que tanto había postergado. Iba armada con su historia, pero también con la pesada carga del juicio ajeno que siempre había sentido. Este no era solo un cambio de decisión, era un cambio radical en su forma de vivir. Mientras cruzaba el umbral de su hogar, se sintió atravesada por una inquietante revelación. Hasta ese momento había sido prisionera de sus propios miedos. Nunca había dejado que sus pensamientos la llevaran más allá de la cocina. Pero allí estaba, frente a la inmensidad del mundo que la aguardaba, un lugar lleno de posibilidades y de nuevos caminos. Su cuerpo casi la guiaba, caminando con una confianza recién descubierta. La calle, normalmente familiar, se sentía diferente. En cada esquina podía imaginar los rostros de aquellos que la habían ignorado, que la habían llamado la campesina y que pensarían que su historia no tenía valor. Sin embargo, esa misma noche había tomado la decisión de romper con la imagen que habían creado de ella. En su mente, la pluma seguía trazando líneas, creando una historia que merecía ser escuchada. La idea de dar una charla, de compartir su relato con otros, tomó forma.
Quizás una biblioteca, pensó. Un espacio adecuado donde ofrecer no solo mis palabras, sino la esencia de mi ser. Su corazón se aceleró ante la propuesta, pero también dejó espacio para el temor. Se cuestionó si podría manejar la presión de un público, si sus historias resonarían, y si su voz sería lo suficientemente fuerte para superar todo lo que la había silenciado. Mientras caminaba, su mente cocinaba un plan, cada vez más estructurado. Primero, debo establecer un contacto. Tal vez pueda hablar con la bibliotecaria del pueblo, pensó, sintiendo que cada solución era un paso más hacia el objetivo que se había fijado. Creía firmemente que sus relatos podrían servir de inspiración, no solo para mujeres como ella, sino también para aquellos que temían enfrentar sus propias verdades. Al llegar al centro del pueblo, la belleza del entorno parecía contrastar con la ansiedad que la invadía. Se acercó al edificio de la biblioteca, sus manos temblando ligeramente por la anticipación. El lugar irradiaba historia y conocimiento, y al entrar, fue recibida por el cálido aroma de los libros. Se sintió como si cruzara al otro lado de un espejo, lo desconocido la deslumbraba e intimidaba por igual. En el mostrador, la bibliotecaria, una mujer de cabello plateado y mirada empática, la miró con curiosidad. Doña Carmen luchó por articular sus pensamientos, pero lo que sintió fue más poderoso que cualquier palabra, el deseo de compartir, el anhelo de ser escuchada. ¿Puedo hablar contigo sobre una charla que me gustaría dar? Logró pronunciar con voz firme, sintiéndose un poco más grande en ese instante. Las dudas siguieron apareciendo, como sombras al acecho. Mientras conversaba, consideraba todas las posibilidades de lo que podría suceder. La idea de la aceptación o el rechazo se movía en su interior, desafiándola a ser auténtica mientras se aferraba a la oportunidad que había creado. Era un momento decisivo, una encrucijada que pondría a prueba su valor. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una idea invadió su mente como un relámpago iluminador. No sé cómo terminará esto, pero sí sé que no debo dejar de intentarlo. La conversación fluyó y el futuro comenzó a sentirse menos como un abismo inhóspito, y más como un camino que se comenzaba a despejar ante sus pasos. Cuando la bibliotecaria asintió con interés y prometió darle una respuesta en unos días, un fuego nuevo se encendió en el pecho de doña Carmen. El diálogo había abierto una puerta que antes parecía sellada. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a construirse, la pensativa voz de su mente volvió con más fuerza. ¿Qué antes? ¿Y si te rechazan? ¿Y si no valoran tu historia? Resonó, un recordatorio implacable de que aún quedaba mucho por enfrentar. Salió de la biblioteca con una mezcla de optimismo y trepidación, dejando atrás solo una frágil certeza. Había comenzado a escribir una nueva narrativa, pero nada garantizaba que fuera aceptada. Sus pensamientos giraban en torno a la búsqueda del equilibrio entre valentía y el eco de las dudas que podrían aún frenarla. A medida que caminaba de regreso a su hogar, el horizonte se tornó más oscuro, como el laberinto emocional que aún necesitaba navegar. Doña Carmen supo que el verdadero reto no solo sería dar la charla, sino también enfrentarse a sus propios demonios. La próxima semana, la respuesta de la bibliotecaria podría cambiarlo todo, pero una inquietante pregunta permanecía. ¿Sería realmente capaz de afrontar las repercusiones de contar su verdad? Con esa interrogante latiendo en su interior, volvió a contemplar el horizonte, sintiendo que su lucha apenas comenzaba. El sonido del cereal en la olla parecía un eco lejano en la mente de doña Carmen mientras despertaba. La luz de la mañana se colaba por la ventana, y ella no podía dejar de pensar en la conversación de la biblioteca. El vuelo que había tomado su vida en cuestión de horas la hacía sentir ligera, pero también aturdida. Había prometido regresar en unos días, y la ansiedad se transformaba a cada instante en un monstruo devorador que multiplicaba un simple contacto en todas sus posibles trayectorias. Con determinación, se dispuso a escribir. Se sentó en la mesa de la cocina, el lugar donde había dado vida a tantas recetas. Ahora era el momento de cocinar sus historias. Pero con cada palabra que trazaba en la hoja, el temor se filtraba entre los trazos de la pluma. La pregunta del futuro, que resonaba de forma ominosa, se convertía en un susurro insistente. ¿Será suficiente? Decidió entonces profundizar en sus relatos. Mientras se sumergía en la elaboración de sus historias, Carmen empezó a recordar pasajes de su vida que había relegado al olvido. Momentos de pérdida, de risas, de lucha, todos entrelazados en un tapiz de emociones que la hacían rebelarse contra la visión reducida que otros tenían de ella.
Era momento de revisitar esos recuerdos no solo como una carga, sino como un recurso emocional que podría inspirar a otros y, en última instancia, a ella misma. Un día después, pasó por el mercado del pueblo. Observó a los vecinos, cada uno absorto en sus rutinas, y se sintió impulsada a hablarles, a compartir lo que había comenzado a tejer con su pluma. Pero cuando llegó a la esquina donde solía detenerse a vender sus verduras, los murmullos familiares no resonaron como antes. Aquella sensación de ser la campesina regresaba, constrictora y fría. ¿Por qué debería importarles mi historia?, se preguntó. La vacilación casi la detuvo. Pero un destello de valentía la llevó a hacer una lista de los temas que realmente le apasionaban: el amor, la resistencia, los sueños no cumplidos. Cada uno de ellos parecía un peldaño que la podía elevar sobre su propia inseguridad. Se sentó en una banca del mercado y escribió fervorosamente. El movimiento de su pluma era como un diálogo consigo misma, como si cada palabra le prometiera un nuevo significado a sus vivencias. Cuando regresó a casa, con la mente aturdida y el cuerpo cansado, se sintió diferente. La sombra de la duda permanecía, pero algo había cambiado. Sus historias ancladas en la intimidad comenzaban a adquirir un poder transformador. Carmen sintió que cada relato no solo sería un espejo, sino también un faro para aquellos que se sentían perdidos. Con cada día que transcurría, su deseo de compartir se hacía más intenso. Un sentido de urgencia la empujó a preparar su charla en un formato que no solo contara historias, sino que también abriera la puerta al diálogo. Pero la fecha de la respuesta de la bibliotecaria se acercaba y con ella un torrente de preguntas. Durante la cena, sus familiares notaron su silencio. ¿Estás bien, abuela?, le preguntó su nieta. Su mirada era profunda, y en su mente, Carmen luchaba con una decisión vital. No solo enfrentaría al público, sino que debía lidiar con las expectativas de su familia. Decidió compartir lo que estaba gestando, abrir su vulnerabilidad como un libro en blanco y mostrar una parte de sí que muchos no conocían. Voy a dar una charla sobre mi vida, anunció con un hilo de nerviosismo. Sus palabras fueron recibidas con asombro y risas nerviosas. No todos entendían el impacto que sabían que podría tener en sus vidas, pero la sorpresa se sentía. El fuego dentro de ella se encendió intensamente, y aunque se sintió expuesta, un lado de ella deseaba esa conexión. Esa noche, al irse a la cama, doña Carmen supo que su viaje estaba apenas comenzando. Al día siguiente, el horizonte no solo sería su punto de referencia, sino un recordatorio de que su voz podía cambiar la narrativa. Estaba decidida a seguir adelante, pero el peso de las expectativas empeñaba su camino. Fue entonces cuando la voz en su cabeza volvió a interrogarla. ¿Estás lista para ser escuchada? La última chispa de duda cruzó por su mente. Ese roce de incertidumbre, mezclado con la intensa necesidad de ser genuina, le recordaba que el viaje hacia su propia verdad no solo sería liberador, sino también aterrador. Un paso más, pensó, mientras se arropaba en la penumbra de la noche, consciente de que la búsqueda de la autenticidad nunca es un camino recto. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para continuar? El día amaneció con un aire fresco que iluminaba la habitación de doña Carmen. La luz dorada se filtraba por la ventana, pero su mente ya estaba inmersa en la preparación de su charla. Aquella mañana, mientras se servía un café, los pensamientos sobre lo que podría decir comenzaron a entrelazarse con nostalgias viejas y anhelos nuevos. Al pensar en su vida, cada experiencia parecía cobrar vida propia: el desarraigo de su niñez, el peso de las pérdidas que había soportado, y la alegría de los momentos compartidos con sus seres queridos. Esa gama de sentimientos la desbordaba, y Carmen supo que debía canalizarlos, pero la inquietud la seguía como una sombra. ¿Cómo podía hablar de lo que realmente importaba? Movida por una necesidad urgente de claridad, tomó una libreta y escribió ¿qué quiero transmitir? Cada respuesta parecía traer consigo el eco de la voz que tantas veces le había dicho que debía permanecer en el silencio. Pero esa mañana, en lugar de dejar que esa voz la frenara, Carmen decidió usarla como impulso. Se propuso hacer una lista de los mensajes que deseaba compartir: resiliencia, autenticidad, y el valor de ser uno mismo. Mientras apuntaba, se dio cuenta de que esos eran no solo temas importantes, sino principios que había aprendido a fuerza de errores, de dolor y de amor. La idea de que su historia podía resonar con alguien más la llenó de energía.
Sabía que podía ayudar a otros a encontrar sus propias voces silenciadas. Con determinación, se dirigió al mercado una vez más, pero esta vez con una estrategia clara en mente. Pensó en cómo podría utilizar su propio relato para abrir espacios de conversación. Quería escuchar a los demás, no solo hablar. Sentarse con ellos, conocer sus historias y crear un diálogo significativo. Fue allí, al recorrer los pasillos, que notó un grupo de mujeres reunidas en la esquina discutían sobre sus dificultades y sueños. Sin pensarlo, se acercó. ¿Me permitirían compartir algo de mi historia con ustedes?, preguntó, sintiendo el corazón latir con fuerza. Para su sorpresa, las mujeres le sonrieron y la invitaron a unirse a ellas. Fue un momento liberador, donde comenzó a hablar de sus vivencias, de cómo había aprendido a levantarse después de cada caída. Con cada frase, su confianza crecía. Igual que tú, muchas hemos enfrentado adversidades, una de las mujeres le dijo. Este simple acto de empatía despertó en Carmen un sentido de comunidad que nunca había imaginado. Ella también, al abrirse, había permitido que otras compartieran sus relatos. Se dio cuenta de que había un poder en la vulnerabilidad que conectaba a la gente más allá de la superficie. Al regresar a casa, su mente seguía agitada por las emociones del encuentro. Carmen sintió que estaba en un umbral. No solo nacía un deseo ardiente de compartir, sino también una conciencia de que su voz, quizás, podía ser el catalizador de un cambio en la percepción que tenía de sí misma. Cada paso dado la acercaba a su meta, pero la presión de la charla se acercaba como un reloj implacable. Con el corazón latiendo con un nuevo ritmo, se sentó de nuevo a escribir. Esta vez no solo se trataba de contar su historia, sino de conectar, de crear un puente entre su vida y la de los demás. El instante de compartir su vulnerabilidad se acercaba, pero la voz en su interior la empujaba a preguntarse, ¿estaba realmente lista para abrir su alma frente a desconocidos? El público podría recibir sus palabras con el mismo cariño con que las había hilado. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre su casa, Carmen se encontró escribiendo con más fervor que nunca. Pero cada palabra surgía de una mezcla de deseo y temor. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como un ejercicio de escritura se había transformado en un viaje personal de autodescubrimiento. Al final del día, cerró su libreta y miró al horizonte desde su ventana. La ansiedad volvió a asomarse como un viejo conocido, pero junto a ella había una chispa de audacia que no había sentido en años. La pregunta que resonaba en su interior ya no era solo acerca de su capacidad de ser escuchada, sino de si estaba lista para convertirse en la autora de su propia vida. Este es solo el principio, murmuró para sí, mientras su determinación crecía. Sin embargo, cuando se disponía a apagar la luz, una nueva incertidumbre la asaltó. ¿Y si su historia no fuera suficiente para cambiar las cosas? Con esta inquietante pregunta pesando en su corazón, cerró los ojos, temiendo que el verdadero desafío apenas comenzara. Carmen despertó a la mañana siguiente con una mezcla de resoluciones renovadas y la sombra de la incertidumbre aún presente. Mientras el sol empezaba a asentar su luz cálida en las paredes de su habitación, sintió que cada rayo ponía unas gotas de coraje en su espíritu. Decidió que no podía permitir que el miedo la paralizara, debía avanzar, y su charla era el primer paso hacia un propósito más grande. A medida que se preparaba para salir, dedicó unos momentos a reflexionar sobre el impacto que sus palabras podrían tener. ¿Qué pasaría si resonaban con alguien que había pasado por situaciones similares? La idea debía ser liberadora, pero también abrumadora. Hacía años que su voz había permanecido callada, y ahora tan solo el hecho de compartir su relato la hacía sentir como si estuviera exponiendo su ser de forma frágil. Al llegar al mercado, su mente bullía de pensamientos y estrategias. Decidió observar primero a las personas a su alrededor, buscando conexiones, signos de apertura. Una vez más notó ese grupo de mujeres que había conocido el día anterior, y en su interior sintió un ardor que la impulsaba hacia ellas. No solo quería hablar, quería crear un espacio de confianza y diálogo, donde cada voz contara. Se acercó con el corazón palpitante, el ruido del mercado desvaneciéndose mientras las miradas de las mujeres la albergaban de nuevo. «Hoy quiero escuchar más», exclamó, sintiéndose vulnerable, pero impulsada por la necesidad de compartir. Las mujeres, en un halo de empoderamiento compartido, comenzaron a abrirse sobre sus luchas diarias, cargadas de realidades que a veces parecían imposibles de sobrellevar. Carmen escuchaba atentamente, sintiéndose parte de un espacio que había anhelado desde hacía tiempo. Pronto,
el ciclo de compartir historias se transformó en un intercambio vital. Carmen notó cómo, a medida que las mujeres hablaban de sus retos, se fortalecían las conexiones entre ellas y con ella. La vulnerabilidad se convirtió en un catalizador, y se dio cuenta de que su propia historia no era solo suya, formaba parte de una red de vidas intricadas que, en su dolor y redención, compartían el mismo hilo conductor. Con cada relato, Carmen se dio cuenta de que había un mensaje mayor que necesitaba ser transmitido. Nuestro pasado no nos define, pero nuestras elecciones sí, se dijo con determinación. Decidió que debía enfocarse en cómo las dificultades nos moldean y en la capacidad de reinventarnos. Aquella idea resonaba en su interior como un tambor marcando el ritmo de una nueva narración. Al llegar a casa, la libreta esperaba sobre la mesa, llena de posibilidades. Carmen se sentó frente a ella, su pluma lista para desafiar los límites de su expresión. Sabiendo que las palabras eran poderosas, se propuso capturar el momento en que comenzó a ver su vida como un relato lleno de aprendizajes y aprendizajes, en lugar de solo pérdidas. Sin embargo, en este acto de creación, un pálpito de ansiedad volvía a asomar. ¿Podría su relato realmente inspirar a otros? ¿Y si su historia no era suficiente para provocar el cambio que ella deseaba? A medida que las letras danzaban frente a ella, Carmen se dio cuenta de que no podía dejar que estos temores la detuvieran, así, decidió armarse de coraje. Con cada palabra, retó su propia inseguridad y comenzó a construir la narrativa que había soñado. Pero justo cuando la claridad parecía acercarse, se topó con un obstáculo inesperado, una voz conocida en su interior que surgía, probando su determinación. Nadie quiere escuchar la historia de una abuela, murmuraba. Pero, ¿y si pudiera cambiar eso? Se preguntó a sí misma, luchando con el desafío de redefinir lo que significaba ser una representante de la sabiduría y la fortaleza. Carmen cerró los ojos un momento, respirando hondo, preparándose para enfrentar la realidad que tenía ante sí. Y ahí, en esa encrucijada de historia personal y temor, donde el coraje se mezclaba con la duda, supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Con una mezcla de pánico y esperanza, sus manos comenzaron a desplazarse sobre la libreta otra vez, volcando su esencia en cada hoja. Sin embargo, el desafío la aguardaba, pues el verdadero reto no era la charla, sino la voluntad de abrazar su voz a pesar de las dudas que le susurraban siempre. Mientras la luz del día se desvanecía, un pensamiento inquietante la atravesó con fuerza. ¿Estaría la audiencia preparada para recibirla, o terminaría en un silencio que la dejaría aún más aislada? Carmen dedicó las horas posteriores a su introspección a capturar sus pensamientos. La libreta se convirtió en un refugio, un mundo donde podría dar vida a sus emociones más profundas. Cada palabra parecía un paso más en un camino en el que ella aún titubeaba, pero que se sentía cada vez más decidida a transitar. Un par de días después, cuando las primeras luces de la mañana empezaron a filtrarse por la ventana, su mente se llenó de imágenes del grupo de mujeres en el mercado. Recordaba sus rostros, cada historia compartida se había grabado en su memoria. Ellas también quieren ser escuchadas, se dijo, mientras la inspiración la sacudía con fuerza. Entonces comprendió que su charla debía ser el hilo conductor que uniera esas vivencias, una antena para captar esas voces que necesitaban resonar. Ese día, decidió planificar su primer encuentro formal. Carmen tomó la escueta libreta, con el deseo de organizar sus ideas y delinear un esquema. Hasta ese momento solo había escrito a modo de catarsis, pero necesitaba que su voz se sintiera construida y contundente. Dividió las páginas en secciones, la historia de su vida, los momentos difíciles y cómo logró superarlos. Pero, a medida que escribía, también se enfrentó a recuerdos que había mantenido en una caja cerrada. Una tarde, mientras reescribía un pasaje, la incertidumbre se deslizó nuevamente en su mente. ¿Debería revelar tanto?, cuestionó. El miedo a desnudarse emocionalmente la hizo vacilar. No obstante, recordó las expresiones de las mujeres en el mercado cuando escuchaba cada relato. ¿No habían mostrado también su vulnerabilidad? Con esa visión, la emoción en su pecho se transformó en una determinación renovada. Si esto puede ayudar a una sola persona, debo hacerlo, pensó. En sus encuentros con las mujeres, cada historia era un eco de otra. Con cada relato que compartían, Carmen se sentía como un faro en medio de la tormenta, iluminando la incertidumbre que tantas veces la había abrazado.
La solidez de su compromiso aumentaba a medida que conectaba sus experiencias con las de las demás, dibujando un mapa de resiliencia. Así, decidió que su misión iría más allá de contar una historia. Quería convertirse en la testigo de la fuerza en la vulnerabilidad compartida. Carmen se propuso realizar pequeñas sesiones en su casa con las mujeres del mercado, un espacio donde se fueran construyendo historias en conjunto. Era un reto que la excitaba y también aterraba. A menudo se encontraba con la voz interna que cuestionaba su valor. ¿Qué puedes ofrecerles tú? Apenas has vivido suficiente. Pero con cada día que pasaba, fue adquiriendo la seguridad necesaria para enfrentar esa voz. Se dio cuenta de que su historia partía de un lugar real, lleno de matices que podrían liberar a otros. Los días seguían avanzando, y con cada sesión, la conexión entre ellas se iba haciendo más fuerte. Carmen se sentía cada vez menos sola, mientras veía a otras abrirse, sus propias reservas parecían desvanecerse. En cada risa, en cada lágrima compartida, encontraba la fortaleza para seguir avanzando. Sin embargo, la duda nunca abandonó por completo su mente. En el interior, Carmen sabía que el verdadero desafío aún no había llegado. Se preguntaba si una vez comenzara a hablar ante un público más amplio, podría mantener el mismo nivel de autenticidad y conexión. Cuando decidió que sería su turno de hablar en una próxima celebración del mercado, una nueva inquietud surgió. ¿Y si el contexto cambiaba todo? Atraviesa el miedo al escenario, y el eco de la voz interna que le decía que no tenía nada que aportar, resonaba más fuerte que nunca. Así, mientras escribía su discurso, cada palabra se convirtió en un acto de rebeldía contra sus propias inseguridades. Mientras las sombras de la tarde se alargaban y ella cerraba la libreta con una mezcla de satisfacción y ansiedad, la idea de su charla se transformó en una mezcla de emoción y temor. ¿Seré capaz de iluminar a otros? Se cuestionó una vez más, mientras el tiempo continuaba su marcha constante hacia el momento decisivo que tanto había anhelado. Un último pensamiento cruzó su mente como un destello de esperanza. El verdadero cambio comienza en el momento en que te atreves a ser visto. Carmen sabía que la llegada del día de su charla significaba más que solo el deseo de compartir su historia. Era la oportunidad de poner a prueba su crecimiento interno, un momento en el que debería enfrentar no solo al público, sino también a las sombras de sus propias inseguridades. Las horas previas a la presentación las pasó sumergida en un torrente de pensamientos dispares. La ansiedad trepaba por su espina dorsal, y a su vez, una chispa de emoción latiendo en su pecho. El lugar de la charla estaba decorado con colores vibrantes. Las risas reverberaban por el aire, pero para Carmen, las voces ajenas se convertían en un murmullo distante. Esa energía efervescente le resultaba intoxicante y aterradora a la vez. Le había prometido a sí misma que se presentaría auténtica, dispuesta a mostrar su vulnerabilidad. Sin embargo, el eco de su inseguridad resonaba más fuerte que las risas de los demás. Cuando subió al escenario, sintió como el estómago se le encogía. ¿Por qué no me quedé en casa? Pensó en un instante de pánico. Se obligó a recordar los rostros de las mujeres que habían compartido sus historias, sus lágrimas y sus risas, el motor que la había llevado hasta allí. Cerró los ojos y respiró profundamente, mientras la voz interna que la cuestionaba comenzaba a callarse. Había llegado el momento de enfrentarla. Carmen comenzó a hablar. Las palabras fluyeron, un hilo de narrativa que entrelazaba sus vivencias con las de quienes la rodeaban. Habló de las pérdidas, de los desafíos y de cómo el simple acto de volverse vulnerable había sido liberador. Una a una, las emociones comenzaron a salir a la superficie, sus manos temblorosas se afirmaban con cada punto que hacía. La autenticidad de su relato parecía captar la atención del público, y eso le otorgó un halo de confianza. La conexión se evidenció en gestos de complicidad entre la audiencia y ella, mientras contaba una anécdota sobre una mujer del mercado que había enfrentado su propia tragedia. Sintió que su relato trascendía su propia historia. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, no de tristeza, sino de la claridad que ofrece el darse cuenta de que su viaje podía ser un faro para otros. Las palabras parecieron resonar en los corazones de quienes le escuchaban, y de repente, los murmullos y susurros del público se convirtieron en un coro de empatía. Cuando terminó su exposición, Carmen se sintió como si hubiera despojado a su alma, como si se hubiera liberado de una pesada carga. La sala estalló en aplausos, pero más allá del sonido, pudo captar miradas de agradecimiento y reconocimiento. La sensación de que había logrado tocar algo profundo en otros era embriagadora,
transformadora. Sin embargo, al bajar del escenario, un sentimiento ambivalente la invadió. Se dio cuenta de que, a pesar de haber compartido su vulnerabilidad, la lucha interna no había terminado. En su mente, la voz de la duda no se había acallado por completo. ¿Sería ese el cambio que tanto anhelaba? Solo un momento efímero en un océano de inseguridades. Mientras se alejaba del escenario, un hombre de aspecto amable se acercó. Su mirada reflejaba admiración, y antes de que Carmen pudiera formular una respuesta, él le dijo: «Tu historia puede cambiar vidas. No te detengas ahora. Hay una chispita en ti que aún no has explorado». Las palabras resonaron en su mente como un golpe de clarividencia. Se dio cuenta de que el camino que había empezado a transitar apenas comenzaba. No solo debía continuar con su propósito, sino que ese impulso la instaba a descubrir nuevas facetas de sí misma. Aquel encuentro la llenó de determinación. Mientras se dirigía a casa, su mente se abría a infinitas posibilidades. ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Cuáles son las historias que aún no he contado?, se preguntaba. La emoción del descubrimiento personal emergía con fuerza. Carmen ya no solo quería compartir su historia, comenzaba a vislumbrar la construcción de un legado. Ahora más que nunca, sentía que debía seguir explorando lo que podía ofrecer al mundo. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre no la abandonaba, mientras reflexionaba sobre la conversación con el extraño. ¿Y si no soy suficiente?, se cuestionó. Con cada paso, lanzó la pregunta al aire: ¿qué nuevas historias me esperan? La noche caía, y Carmen se preparaba para la próxima etapa de su viaje, una llena de desafíos, pero donde la respuesta ya no sería un simple intento de ser vista, sino un deseo profundo de descubrir su verdadero potencial. Carmen llegó a casa con el eco de los aplausos aún vibrando en su mente. Sin embargo, más que satisfacción, sentía un torbellino de emociones. La profunda conexión que había creado con su audiencia no le ofrecía la seguridad que esperaba. En su interior, una pregunta persistía, como un zumbido constante: ¿qué sigue? Mientras preparaba una taza de té en la cocina, su mirada se perdía en la ventana. La luna llena iluminaba el cielo, revelando que el camino hacia su nuevo propósito ya estaba trazado, pero solo en su mente. Con cada sorbo, las dudas parecían irse disolviendo en el vapor del agua caliente. Alicia, su abuela, había sido una figura fuerte en su vida, siempre dispuesta a contar historias que la hicieron soñar. Quizás es momento de redescubrir esas narraciones, pensó. Una idea comenzó a gestarse en su interior. Se preguntó si podría recopilar las historias de las mujeres que había conocido a lo largo de su vida, así como las de aquellas a las que había inspirado. Podría ser un libro, un proyecto que no solo la uniera a su pasado, sino que la llevara más allá. Carmen nunca había considerado la escritura como su fortaleza, pero ahora sentía una conexión tangible. Quizás, en ese ejercicio, podría explorar su propia voz de manera más profunda. La noche avanzaba mientras la emoción la invadía. Se sentó frente a su computadora y comenzó a teclear. Las palabras fluían con una nueva claridad, sentía un registro interno que la guiaba. Sin embargo, cada vez que una hoja en blanco adquiría forma, los temores reaparecían, drenando momentáneamente su impulso. ¿Quién soy yo para contar estas historias? Pero en lugar de rendirse, Carmen decidió confrontar sus dudas. Con cada oración, se adentró en los recuerdos de su abuela, las anécdotas que habían sido su refugio emocional. Aquellas historias de superación, de amor y dolor, eran lecciones que aún reverberaban en su corazón. La conexión con su abuela no solo la inspiraba, sino que también le ofrecía una base firme en la que apoyarse. Pasaron las semanas, y Carmen continuó escribiendo. Cada relato se convirtió en un espejo de su crecimiento personal, un reflejo de su vulnerabilidad y fuerza. A medida que se sumergía en cada historia, cada página escribía un nuevo capítulo en su propio viaje de autodescubrimiento. Cada rayo de inseguridad se transformaba en un destello de coraje. Sin embargo, lo que al principio había sido un ejercicio de redescubrimiento se volvió abrumador. La presión por ser auténtica, por no fallar a las mujeres cuyas historias estaba contando, pesaba sobre sus hombros. Las noches pasaban sin que apenas pudiera dormir, atrapada entre la necesidad de ser perfecta y el deseo de ser sincera. Sentía que cada palabra podría ser observada, juzgada, e incluso criticada. Fue en uno de esos momentos de desasosiego, al recibir un mensaje de esa misma persona que la había alentado en el evento,
que su resolución pareció reforzarse. Recuerda que la verdad resuena más que cualquier otra cosa, le había escrito. Esa afirmación se quedó grabada en su mente, como un mantra. En lugar de dejar que el miedo la acobardara, Carmen decidió aprovechar la incertidumbre. La incomodidad sería su aliada, así, la historia de su abuela se convirtió en un símbolo de su propia transformación. Carmen comprendió que no hay una trayectoria lineal hacia el crecimiento. Reconoció que cada paso, cada tropezón, era en realidad parte de su legado. El desafío no solo radicaba en compartir esas historias, sino en permitir que su voz resonara sin miedo a ser imperfecta. Al cerrar la computadora, sintió que el miedo había sido reemplazado por un nuevo propósito. La entrega, la claridad y la autenticidad eran sus nuevos aliados, y el camino estaba justo empezando. Mientras se preparaba para una próxima charla donde compartiría este nuevo capítulo, sintió una vibrante energía. Su historia y la de su abuela habían comenzado a entrelazarse. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente. ¿Cómo enfrentar a los críticos que indudablemente surgirían? ¿Estaba realmente lista para su próximo paso? La noche se tornó aún más oscura, y con ella, una sensación absorbente de que un cambio inminente se estaba gestando. Las preguntas quedaban abiertas, así como sus próximas decisiones. Carmen dio un profundo suspiro, sintiendo que cada respiración la acercaba más a la verdad que aún no había revelado. Doña Carmen se encontraba ahora en un lugar que jamás había imaginado. Las luces del día parecían danzar en su piel, mientras su andar era firme, pleno de propósito. Había llegado el momento de presentar su libro, una recopilación del coraje y las historias de mujeres que, como ella, habían sentido el peso de las dudas y la necesidad de ser escuchadas. En pocas horas, se daría la primera lectura ante un grupo de entusiastas. La biblioteca del pueblo, un espacio que había comenzado a sentirse como un segundo hogar, se había llenado de rostros ansiosos. Pensaba en todo lo que había recorrido. Desde los días en la cocina, atrapada entre expectativas y sueños anhelados, hasta convertirse en la voz de muchas. Hecho y derecho, se dijo, sonriendo ante la paradoja de su trayectoria. Ya no solo era la abuela que hacía tortillas. Era una mujer de letras, una narradora de realidades que resonaban en los corazones de otros. Mientras salía de su casa, un profundo suspiro emergió de su interior. Había pasado semanas trabajando en su discurso, cada palabra elaborada tras noches de desvelo. Las inseguridades aún intentaban colarse en su mente, pero con cada paso se iban diluyendo. No estoy aquí para ser perfecta, se recordó. Estoy aquí para ser auténtica. Al llegar al escenario, el murmullo del público la envolvió como una cálida cobija. Las miradas interesadas se centraron en ella, una audiencia compuesta por conocidos y extraños, cada uno esperando recibir algo único de su experiencia. El momento había llegado. Ella tomó una respiración profunda y, antes de soltar las primeras palabras, recordó a cada mujer cuyas historias había compartido. Se sintió como una portavoz de una creciente comunidad. Soy Doña Carmen, y quiero compartir una historia. La historia de muchas mujeres que han luchado en silencio, comenzó. Las palabras brotaron de su interior como un río desbordante, fluyendo con vitalidad. Pudo ver la identificación en los rostros de su audiencia, y la conexión que había anhelado hizo que las dudas se desvanecieran. Con cada anécdota que relataba, podía sentir cómo transformaba el espacio a su alrededor. En ese instante, el miedo se desvanecía y surgía un nuevo entendimiento. Había logrado trascender sus propias inseguridades. Su historia resonaba al unísono con la de otros, un vínculo de autenticidad y fortaleza. Al finalizar, la ovación del público reverberaba con energía, un eco de validación que la hizo sentir más viva que nunca. La experiencia no solo había sido una validación de su voz, sino que también la había impulsado a descubrir su valor. Al mirar cara a cara a sus oyentes, vio como algunos desbordaban lágrimas, y sonrisas de esperanza iluminaban los rostros. Había logrado algo mucho más allá de contar su vida. Había hecho que otros se sintieran vistos y entendidos. Las historias, en su esencia, habían tejido una red de voces que había pasado desapercibida durante demasiado tiempo. Unos días después, la bibliotecaria, quien había sido su primera aliada en esta travesía, la buscó. Doña Carmen se sintió honrada. Mujeres de varias generaciones quieren seguir escuchando tus historias, le dijo con una mirada que reflejaba admiración.
La invitación a crear un ciclo de narración en la biblioteca era el primer paso hacia algo más grande. Carmen nunca había sido tan clara en su propósito. Sabía que no solo iba a escribir, sino que iba a formar una comunidad, un espacio donde cada individuo pudiera ser valorado y escuchado. Así, el camino que había elegido continuar se desnudaba ante ella lleno de posibilidades. Al regresar a casa, la luz del sol iluminaba no solo su hogar, sino también su espíritu. Carmen sintió una conexión con sus raíces, una reivindicación de su historia y la historia de las que habían llegado antes que ella. No era solo una campesina, era una narradora, una instigadora de cambio y una mujer cuya voz había resonado. Las noches que antes le consumían la tranquilidad ahora se llenaban de gratitud. Mientras escribía, cada palabra adquiría fuerza y poder liberador. Carmen no se había sorprendido de la magnitud de su transformación. El corazón, vasto y empoderado, latía con fuerza a cada nuevo emprendimiento. Había conquistado no solo el miedo, sino también un reconocimiento personal, un logro que jamás habría imaginado. El telón había caído, pero su historia, su viaje personal de crecimiento apenas comenzaba a desplegarse ante el horizonte luminoso que ahora la aguardaba. Doña Carmen miró hacia el futuro con confianza renovada, sabiendo que su legado, entrelazado con las narrativas de muchos, se encontraba en sus manos. Este es el momento en que el cambio realmente cobra vida. ¿Y tú? No esperes ni un segundo más para seguir esta emocionante travesía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emocionales y exclusivas. Deja un me gusta ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y hace que más personas puedan escuchar estas poderosas historias de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que acabas de leer. Tu voz importa tanto como las de aquellos que han compartido su historia, y sobre todo, compartí instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Recuerda, solo los verdaderos fanáticos de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.